Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en otro sondeo emocional. Ahora sabemos que hay un grupo de personas que acaban de almorzar o de comer y que están descansando tranquilamente en su habitación o en el Family Star Room, y este es el momento más apropiado para sentarse cómodamente y ver este programa. Sondeo Emocional sale todos los miércoles de 1:30 a 2:30 de la tarde y es retransmitido alrededor de las 12 de la noche. Pero si por una casualidad usted no puede verlo en estas dos presentaciones, al otro día lo tenemos ya en YouTube. Solamente con accesar Sondeo Emocional o Dr. Pérez Hernández tendrá usted este programa para disfrutarlo y verlo con detenimiento. Hace cuestión de 3 semanas tuvimos por aquí a la licenciada Arisleidy Sánchez Guzmán, quien es psicóloga clínica infanto-adolescente y experta en el abuso sexual infantil y especialista en la violencia intrafamiliar. En aquella oportunidad hablamos sobre el abuso infantil y las generalidades. Después tuvimos un segundo programa donde yo intervine hablando desde el punto de vista de la ley, ya que no pudimos tener con nosotros a nuestra amiga Dilia Leticia Jorge Mera. Hoy volvemos de nuevo con Arisleidy a la carga, porque es ella la encargada de cerrar este ciclo de abuso infantil, y hoy vamos a hablar precisamente sobre el tratamiento que requiere tanto la víctima como el agresor. Es bueno hacer un pequeño recuento, y hablábamos de que solamente el 10% de los abusos infantiles son reportados. Es algo increíblemente bajo, porque este es un asunto muy serio y que hay que tratar desde los momentos más tempranos en que ocurra. De estos 10%, habíamos hablado también, o sea, de la generalidad del abuso infantil, habíamos hablado también de que había que creerle a los niños, que era importante creerle a los niños, que los niños en su mayoría no mienten. Y las estadísticas nos dicen que solamente un 7% de las historias que hacen los niños con referencia al abuso sexual no son ciertas. Solamente un 7%. Y que está probado también que de ese 7%, la mayor cantidad se produce porque hay un adulto por detrás amenazando, atemorizando a la familia, extorsionando a la víctima y a los familiares. Y así terminamos nuestro programa la vez anterior, pidiéndole a todos los padres que le crean a sus hijos. Hoy, como decíamos anteriormente, vamos a estar con la licenciada Arisleidy Guzmán, a quien le damos nuestra bienvenida. Hola. Gracias, Arisleidy, por estar aquí de nuevo. Y yo encantada de estar aquí. Es un placer, nosotros quedamos muy contentos con la presentación que tú hiciste y queremos hoy comenzar por qué hacemos cuando nos llega un informe de que hay sospecha de un abuso infantil. Lo primero que quiero preguntarte es algo que se me escapó en la vez que estuviste aquí. La ley obliga al profesional inmediatamente que sospeches de un abuso sexual infantil a denunciarlo, y a quién regularmente hay que denunciarlo. Sí, la ley obliga que a cualquier profesional que trabaje con personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, que cuando se sospecha maltrato o abuso sexual, se debe buscar ayuda de las autoridades pertinentes. Uno se debe comunicar con el Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes, y que esto entonces, y dar la información o las sospechas que uno tiene para que esto desde su punto de vista legal pues comiencen una pesquisa y una exploración
y una investigación de lo que está pasando hasta poder llegar a las últimas consecuencias. O sea, entonces hay que aclarar que no es en sí una querella, sino es sencillamente un reporte Sí, es un reporte para y ya investigar. las autoridades entonces están encargadas desde el plano legal entonces de asumir cuáles son los pasos que la familia debe seguir para Ok. empezar con el proceso y que independientemente de lo que la familia diga sobre esta investigación, la investigación tiene que llevarse a cabo completamente por parte de las autoridades, Yo me ser ellos imagino los que determinen. que son los que determinan. Ok, yo me imagino que en el caso de que sea una familia o unos padres que lleven a su hijo o a su hija buscando ayuda, no hay mayores dificultades en este procedimiento. Pero en el caso, te pregunto, y en el caso de que tú hayas hecho el descubrimiento, o sea, que el paciente te haya dicho, mira, lo que está pasando es esto o lo otro, ¿no es algo difícil el poder lograr que los padres accedan a que tú hagas ese informe? Mira, lamentablemente en ambos casos es difícil, porque aquí la mayoría, por eso nuestras estadísticas son más subclínicas que las que realmente podemos evaluar, porque la familia no cree en la justicia en estos casos. Entienden que no va a dar resultado y también hay un tema de estigmatización o de vergüenza o de quién es el agresor que afecta, porque el abuso sexual no afecta solamente a la víctima, al niño, niño o adolescente. El tema del abuso sexual es que es un impacto completo en toda la familia, independientemente de que el agresor sea del núcleo central, Claro. o sea un familiar más lejano, o sea un amigo o conocido, va a impactar a todo el sistema familiar, desde quienes viven con ese menor y esa menor, hasta quién es el abuelo, la tía, porque hasta eso dentro del plano del tratamiento hay que ponderarlo. ¿Quiénes son los familiares que pueden manejar la información porque nos van a ayudar a proporcionar más apoyo y bienestar en el proceso, tanto psicológico como legal, de ser necesario? Y quienes no, quienes quizá como familiares no podemos verlo como apoyo y tenemos que dejarlo fuera del sistema, porque Y eso, parte de esto es cómo vamos a manejar la información. claro. Y esas personas que se niegan rotundamente, quizás porque saben de que, o sospechan de que hay un familiar cercano, puede ser el mismo padre o el novio de la mamá o la pareja, en fin. ¿Qué se hace en esos casos? Que te digan, no, nosotros no queremos reportar el caso, queremos manejarlo con usted, por eso hemos venido aquí. Mira, por eso parte también del procedimiento que nos corresponde a nosotros los psicólogos cuando se nos da la información o hacemos el descubrimiento, es enfatizarle a la familia que le corresponde casi con obligatoriedad hacer la denuncia y empezar un proceso legal. Que aunque nosotros no estemos dentro del proceso legal, nosotros y se le especifica qué se va a trabajar en el proceso legal y qué se va a trabajar dentro del proceso psicológico, para que ellos sepan cómo manejarse en límites de cada uno. Y aun cuando ellos dicen que solamente quieren hacer o llevar instrucciones de la parte psicológica, el profesional tiene que hacer énfasis en que es necesario hacer la denuncia y que esto también tiene una connotación psicológica para la víctima. El hecho del movimiento de que fue denunciado y de que va a haber algún tipo de represalia, de castigo hacia los agresores o el agresor. Es bueno señalar que el 80 al 90% de los casos ocurren dentro de la familia. Un 80 o un 90% de los casos ocurren dentro de la familia. O sea que de alguna manera hay que proteger a la víctima, porque se ha visto casos en que o no se ha descubierto a tiempo o no se han reportado y la víctima ha sido asesinada, ha fallecido. Exactamente. Entonces Y por el mismo hecho de concientizar a la familia de que la mayoría del tema de abuso sexual infantil ocurre con personas conocidas, muy ligadas a la familia o dentro de la familia, es la importancia de que la protección sea evidente y sea mayor cuando se da ya la denuncia
del menor o cuando hay una sospecha de que eso es lo que pudiera estar trayendo las situaciones de los cambios de conductas o emocionales que está pasando la víctima. Ok, pues ustedes están escuchando a la licenciada Arisleidy Sánchez, que nos está recalcando algo que nosotros como médicos conocemos, pero queríamos compartirlo con ustedes y ya de boca de otro profesional, de que es necesario proteger a la víctima, que sabemos que es muy triste, que es muy lamentable que un hecho de esto ocurra dentro de nuestra familia, pero se han visto muchos casos que de no reportarlo, la víctima ha sido asesinada. Un niño, una niña de 5 años. Yo tuve la experiencia de una niña de 5 años que dijimos y dijimos muchas veces que había sido víctima de un abuso sexual. Nadie nos creyó. Pidieron el alta petición en el hospital donde estaba. Una neuróloga que estaba compartiendo con nosotros el caso también era partidario de que no se le debía dar de alta hasta que no terminara la investigación. Los familiares se agenciaron de alguna manera a llevarse a la niñita de 5 años y días después nos enteramos de que había muerto asfixiada. Esto no se lo creyó nadie y desgraciadamente una preciosa niña de 5 años no solamente fue víctima de un abuso infantil, sino de un asesinato. Y esto es lo que nosotros debemos evitar a toda costa. Bien, Arisleidy, nuestro programa de hoy está encaminado a el manejo de la intervención en todas sus fases. Es importante que recalquemos que estos casos muchas veces los familiares lo quieren manejar entre ellos mismos, o por recomendación de un vecino, o de un doctor o cualquiera que no sea especialista en este caso. Y yo he estado revisando el material y es bien difícil. Sí, es complicado. Esto hay que ir por fases, hay que ir por periodos, hay que ir con reuniones. Tiene que manejarlo alguien que realmente sepa lo que está haciendo. Entonces, ya tenemos el caso de que ha venido a tu consulta, que de una forma o de otra ya está el caso encaminado al manejo de la intervención. ¿Cuál es el primer procedimiento que se debe hacer? Mira, la familia llega muy desesperada y entiende que la primera intervención necesaria es con el menor, porque la familia tiene necesidad como de aclarar o de saber más o de confirmar o de sanar lo que sea que haya ocurrido. Pero para el bienestar de la víctima, la primera intervención que se debe hacer en un proceso de abuso sexual infantil es con la familia. Es con la familia. Porque como dije, uno de los mayores impactos tiene que ver con la víctima, tiene que ver en el manejo que tiene la familia cuando se da la duda o cuando se revela la situación de abuso sexual infantil. Porque según dicen las investigaciones, casi el 50% de la recuperación y de asegurar que no se produzca un trauma con los eventos de abuso sexual infantil va a depender de las respuestas de la familia, no del terapeuta, no de la parte legal, no de lo que pase, sino de cómo la familia responde, cómo la familia se mueve, qué tipo de cambios hace. Por eso enfatizamos tanto en el otro programa el tema de creerle. Ajá. Porque eso va ya a ser una base de apoyo para ese niño o niña que ya está sufriendo, que ha pasado por muchísimas dudas, que hay muchas cosas que no entiende, pero que aún así se vio con valentía y reveló la situación que le está pasando. Entonces, por eso el primer trabajo que se hace es con la familia. Lo primero es para saber cómo están respondiendo cada uno de ellos, qué sienten, cuál es el nivel de credibilidad que cada familiar que convive con el niño o niña piensa que tiene el menor o la víctima, porque parte del trabajo es enfatizar la credibilidad de esto, porque sabemos la importancia. Claro. Explorar qué sabe la familia y sobre todo en el momento de la revelación, cómo manejó el tema, para nosotros saber cómo vamos a seguir encaminando eso, entendiendo que el niño no tiene el vínculo todavía con el terapeuta, lo tiene con su familia,
Por eso la intervención primera se hace desde el ámbito familiar. Aunque luego entonces el terapeuta sí va a ir comenzando a conocer al niño o niña en temas de abuso sexual infantil. Tú no vas a una entrevista, aún sabiendo como adulto que es un tema de sexualidad, hablar inmediatamente de lo que es tu sexualidad, porque parte de la sexualidad es el proceso de intimidad y privacidad. Entonces, por eso los primeros pasos se hacen con la intervención familiar, para explorar y para saber qué ha pasado, quién es el agresor y qué medida también la familia ha tomado con este agresor, porque uno de los primeros pasos de protección es alejar inmediatamente al agresor de la víctima. Claro que sí, claro, ese es el primer paso, hay que proteger esa vida, ¿verdad? Sí. Yo me imagino que en esa primera intervención con la familia tú vas a encontrar mucha rabia, mucho sentimiento de culpa, ¿verdad? Una negación Sí. prácticamente total a lo que ha sido el abuso. Nadie quiere sentirse culpable de que por una situación determinada, un abandono de uno, esto ocurrió, ¿verdad? Y no faltan también personas con deseos extremos de venganza. Sí. Entonces, todas estas cosas, debido a que van a tener consecuencias a largo plazo y a corto plazo del manejo y de la víctima, tienen que saberse manejar con la familia y tiene que haber una orientación en este tipo de situaciones muy directiva, de qué le hace bien a la familia y a la víctima y qué no. Hay familias, como usted dice, que vienen en negación y que están esperanzados de que el especialista, dependiendo del caso, le diga, no, eso es normal, eso no es abuso, no podemos confirmarlo. Hay otros que vienen con que quieren que tú le des un listado de cosas donde le confirmen que esto pasó. Y como usted dice, entre el enojo, la rabia, la desesperación, el sentimiento de culpa, principalmente de las madres y los padres, y dentro de ese proceso de exploración definitivamente también toca la parte dura de investigar si realmente la familia puede tener un contexto negligente, aunque sea por omisión, aunque no sean conscientes de ello, de lo que es el cuidado de niños, niñas y adolescentes, que hubiera podido facilitar o vulnerabilizar a ese niño, porque ese descubrimiento va a hacer que se hagan movimientos para volver a reforzar la protección en el niño. Y eso, claro, que en un momento determinado va a motivar más lo que es el sentimiento de culpa, que también tiene que trabajarse dentro del proceso psicológico. Otro de los grandes temores en la mayoría de los familiares es, independientemente de quién pueda haber sido el perpetrador, me van a quitar la niña, yo no puedo reportar este caso porque lo primero que hacen es quitarme la niña. ¿Es esto cierto? No, no es cierto, porque como le dije, aún en el estado, cuando se empieza un proceso legal, hay que hacer muchas investigaciones exploratorias, tanto del suceso per se, enfocándonos en la víctima y en el agresor, y luego sí se hace una investigación psicosocial de lo que es el ambiente familiar y la exploración, y solamente en casos donde se haya comprobado que el nivel de negligencia y de descuido llega a unos niveles donde, aparte del abuso sexual, o lo que permitió el abuso sexual, es que el niño o la niña haya vivido en un ambiente de maltrato que conllevó a la falta de supervisión, a que el niño no esté bien alimentado. Es decir, tiene que darse muchas otras cosas para que realmente ya haya una intervención donde se le pueda quitar de la presencia. Al contrario, si al inicio lo que se hace desde la parte psicológica y de la parte legal es ver quiénes son las figuras de confianza del niño, porque el niño tiene que estar con esas figuras de confianza para alejar al agresor, Claro, que claro. también puede ser que sea una persona significativa para el niño. Entonces, si ya le vamos a quitar a alguien al niño y a la niña, debe quedarse con personas que realmente el niño conozca y tenga un vínculo Con él y se sienta seguro y protegido, no solamente sentirse, sino que esté protegido. Habíamos estado hablando sobre que la intervención psicológica es la segunda fase de todo este proceso y que, para señalar sencillamente una arista de lo complicado que son estos casos, aparece también que el tratamiento o la intervención psicológica se da
de acuerdo a la edad del niño, Sí. del niño o de la niña, ¿no? Que hay una intervención psicológica en niños por debajo de los 6 años y hay una intervención psicológica por encima de los 6 años. Y de los adolescentes, por supuesto. Que esto es como decía un amigo mío, que es cirujano, ortopeda, y me decía, nosotros somos más importantes y más inteligentes que los otros cirujanos, porque los otros cirujanos solamente tienen un hígado, tienen un vaso o tienen una víscera para operar, pero nosotros tenemos 2 muñecas, tenemos 2 codos, Sí. tenemos 2 caderas, en fin, tenían que de alguna manera Disfruta de la emoción del Festival Presidente con Banreservas. Por cada 1,000 pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito Banreservas, participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el festival para ti y 3 amigos. Con entradas Special Guest, kit promocional, alimentos, bebidas, transporte y estadía. Banreservas, banco oficial del Festival Presidente. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, que el café Santo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras, propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir, regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti. Queridos amigos, hemos sufrido una pequeña interrupción eléctrica, pero vamos a continuar con nuestro programa. Estamos hablando con la licenciada Arisleidy Sánchez y hablábamos de las intervenciones psicológicas en los niños después de un abuso infantil. Vamos a ver, ¿cuáles son las pautas urgentes que hay que tomar tan pronto uno tiene un caso como este? Ya luego que uno hace la exploración, se supone que en la exploración uno ha visto cuáles son los factores de riesgo y protectores que tiene la familia. Y uno va haciendo esa movilización para que cada vez haya más factores protectores. En base al factor de riesgo del suceso en sí de abuso, dependiendo de la cercanía de la persona que abusó del niño, el tiempo en que abusó, también eso nos va a dar la frecuencia o la intensidad
que pudo haber sufrido. Entonces, cuando todo esto se explora, vamos a la edad del niño. No es lo mismo hacer una intervención con niños menores de 6 años, donde todavía la información que poseen sobre sexualidad y sobre lo que es las relaciones sexuales y afectivas en general es muy limitada. Por ende, muchas veces en este tipo de tratamiento no hay ni siquiera que ver al niño. Si la frecuencia del abuso ha sido muy poca, si la persona que abusó no ha sido tan cercana, no necesariamente vamos a asegurar que ha habido un trauma, y se explora si el niño o la niña tiene ya cambios. Mientras más cambios tengas y presente malestar, la intervención es más directa. Pero si el niño no ha presentado cambios y se ha intervenido ya con la exploración familiar y la familia ha ido interviniendo adecuadamente con el niño, entonces se hace desde la familia, porque muchas veces los niños pequeños no entienden lo que es abuso sexual, y para ellos no ha pasado un abuso sexual per se, ha pasado una situación incómoda que ellos identifican que no está bien y que no le ha gustado. Bien, en ese sentido te voy a pedir que nos aclares qué es lo que son cambios para esas personas que nos están viendo y quizás no entiendan cuando decimos cambios. ¿A qué cambios te refieres? Un niño o niña que presente cambios en su rutina de dormir, en sus hábitos alimenticios, en lo que conocemos del niño. No es que el que coma mucho, no. Si yo tengo un niño que come poco y ha empezado a comer mucho, eso es un cambio en la rutina alimenticia de ese niño. Niños que pueden presentar cambios conductuales se pueden volver o más inhibidos, más introvertidos, más ensimismados, o si son niños activos, al contrario, se pueden poner más agresivos, reaccionar de manera negativa ante cualquier pauta, que presenten también situaciones de regresión en su proceso de desarrollo. Controlaba los esfínteres, ha empezado a dejar de controlarlos, le tiene miedo a las personas, no quiere salir de la casa o puede presentar alguna fobia por separación. No se quiere separar de la madre bajo ningún concepto o de la persona que se siente cercano, y puede presentar ansiedades de comerse las uñas, de verlo inquieto, de no disfrutar de actividades que antes disfrutaba, de negarse a hacer cosas que antes le eran placenteras. Estos son cambios. Esos son cambios que ya uno tiene que pensar de que algo puede haber estado ocurriendo o que está presentando síntomas de lo ocurrido. Exacto. ¿Verdad? Hay muchos padres que a veces nos dicen en el consultorio: ay, doctor, pero usted nos da a llenar una cantidad de cuestionarios, o usted hace tantas preguntas. Y es importante porque fíjate tú, por ejemplo, un niño o una niña que haya sido abusado sexualmente antes de los 6 años o después de los 6 años y que llegue a la adolescencia siendo una persona rebelde, una persona difícil de manejar en todos los aspectos, y exista o no la historia de que fue abusado o abusada, a uno le interesa muchísimo la vida del muchacho cuando tenía una edad pequeña, ¿verdad? Y entonces por ahí nos damos cuenta, bueno, pero él era así cuando tenía 6 años, o él no era así. ¿Cuándo fue que cambió? ¿Cómo cambió? ¿Qué ocurrió? Entonces, los padres a veces llenan los formularios para salir del paso, y estos formularios que usted lo va a llenar en cualquier oficina de un terapeuta, de cualquier persona dedicada a la salud mental, es de suma importancia. Yo quiero aprovechar este momento para hacer énfasis en que cuando usted vaya a llenar esos formularios, por favor, tómese todo el tiempo que usted necesite. Trate de dar información la más veraz que usted pueda, porque cualquier información que se oculte o que usted entienda que no es necesario puede ser vital para el terapeuta, ¿verdad? Entonces, en el caso de los niños, estamos hablando de la fase terapéutica. Continuamos con... Con los niños pequeños igual se trabaja un proceso que sea corto, no debería ser largo, porque esto puede llevar a revictimizar al niño ante hablarle y hablarle de un tema que quizá para ese niño ya se solucionó cuando se ha trabajado con la familia, ya se habló, nunca existió, ya él se siente apoyado, siente que el peligro ya no está. Y lo que se hace es trabajar quizás un pequeño programa de lo que es prevención. Para nosotros eliminar o tratar de prevenir de que no haya esa vulnerabilidad y el niño no vaya a caer otra vez.
La respuesta que haya dado el niño al abuso también te dice el tipo de herramienta que tú vas a utilizar terapéuticamente. Un niño que haya hablado rápido, que haya buscado a su madre desde el primer intento que alguien intentó tocarle, que le haya dicho que no le gustó, que se haya querido alejar, te dice un niño que tiene buenos recursos, porque ese niño no esperó tanto para hablar, ese niño buscó ayuda de una vez, la familia reaccionó también rápido. Entonces es un niño donde el proceso va a durar menos, porque tú estás viendo y ya hay recursos protectores, tantos personales del niño, porque haya habido o no educación desde pequeño, y de la familia. Mientras menos recursos tenga el niño, más haya durado en hablar, menos educación sexual haya tenido la familia, más tú vas a tener que trabajar. Y ya después de los 7 años, donde ya hay un mayor conocimiento y ya mientras más te acerca la adolescencia, sí el trabajo tiene que ser también mucho más directo con el adolescente, aparte de la familia, porque ya ese adolescente conoce cierta información de lo que es la sexualidad, de lo que le pasó, y ya sí siente que ha sido víctima de un abuso sexual, de que alguien lo ha maltratado de alguna manera, de que han utilizado su cuerpo, de que lo han cosificado. Entonces ya el trabajo sí ahí se hace más complejo, porque aunque también hay que hacer el trabajo de prevención, hay que hacer ese trabajo tanto con la familia como con la víctima de desahogo emocional. Hay una parte del trabajo que es simplemente esa persona ir a hablar de todo lo que siente, de todo lo que ha pensado, de qué pasaba en ese momento. Hay pacientes que no quieren hablar de eso y hay que ir a su ritmo. Hay otros que van e inmediatamente pueden durar varias sesiones, que no quieren que tú le preguntes, que lo que quieren es hablar. Y también hay una forma también de comunicación, que es la rebeldía, claro, el silencio, ¿verdad?, la inconformidad. Yo siempre digo, Arisleidy, que cuando hay un paciente que ha sido víctima de abuso sexual y en su adolescencia está demostrando una conducta que tú no entiendes, una agresividad contra uno de los padres o contra los dos, ¿verdad?, que está inclinado al abuso de las drogas, el alcohol, la actividad sexual y demás, hasta incluyendo las mentiras, ¿verdad? Yo siempre le digo a los padres, nadie quiere ser así, ¿tú entiendes? Esta persona nos está diciendo a nosotros con su conducta, con su actitud, de que no ha podido rebasar ese abuso y que tenemos que ayudarlo o tenemos que ayudarla. Pero los culpamos de desordenado, de falta de respeto, y de muchísimas cosas injustificadas, y no nos damos cuenta que tenemos frente a nosotros a una persona en sufrimiento y que no va a cambiar a no ser que a través del proceso terapéutico nosotros podamos de alguna manera sanar ese dolor. Ustedes hablan mucho, cuando digo ustedes me refiero a los que trabajan con los abusos infantiles o de adolescentes, la violencia intrafamiliar. Ustedes hablan de estigmatización. Sí. A mí me gustaría muchísimo que nos explicara a qué se refiere con estigmatización. Cuando una persona ha pasado por un proceso traumático donde se ha sentido desvalorizado, donde ha entendido que ha pasado por una situación de maltrato, de abuso, injusta, siente que esto le va a quedar en su vida como una marca. Y siente que esa marca es visible para los demás, que es diferente, que todo el mundo se va a dar cuenta de que algo le pasó, de que hay algo que le resta valor, de que hay algo que lo hace diferente. Eso es la estigmatización, esa sensación constante de que yo no voy a poder rebasar esto porque yo estoy marcado por esta vivencia y porque las otras personas también se van a dar cuenta y va a ser de que yo siempre esté en desventaja en cualquier área de mi vida por esto que me pasó. Y eso genera una conducta. Claro que ¿verdad? sí. Y la conducta que genera puede ser variada, pero puede ser también lo mismo que hemos hablado en todo nuestro programa. La conducta violencia, irritable, las drogas, el sexo, en fin. Buscar riesgos, entender que como no valgo nada ya no importa lo que yo haga, por ende mejor sigo siendo malo o sigo comportándome de una manera, sigo sin darme valor,
a mí mismo, a mi cuerpo, a cómo manejo los triunfos que tengo, no me importa nada, porque ya esto va a ir ligado a la estima que tú tienes de ti, al valor que te das frente a cualquier tipo de relación que tú, y al valor que tú le das a la vida. Por eso puedo consumir droga, no importa si me muero mañana, igual yo estoy dañado. Por eso me monto en un carro y puedo conducir a altas velocidades, y no importa, ojalá y me muera, porque al final yo valgo menos que cualquier otra persona. Y hasta el comportamiento a veces de revictimizarse, es decir, de vivir su vida sacrificándose por los demás, donde el otro es más importante, donde yo nunca voy a decir cuáles son mis deseos, no me voy a poner nunca en primer plano, muchas veces tiene que ver con esa estigmatización de todo el mundo vale más que yo. Entonces siempre voy a poner a todo el mundo primero, voy a tratar de complacer al otro. ¿Para qué me voy a complacer a mí? ¿Para qué voy a hablar para qué voy a tener proyectos? ¿Para qué voy a tener metas si yo no valgo nada? Eso es la estigmatización que viene muy acompañada de culpa. Claro, también. un sentimiento de culpa tremendo. Y hay algo que ocurre en las prisiones, sobre todo en los adolescentes. Tú ves que por alguna razón tienen que ir a la cárcel y lo primero que se hacen es un tatuaje. Se hacen tatuajes prácticamente en todas las partes visibles de su cuerpo. Cuando tú hablas con ellos en una forma ya profunda, donde hay una empatía entre el terapeuta y el paciente, te dicen, doctor, yo tengo que tatuarme porque tengo que afear mi cuerpo. No quiero que mi cuerpo sea atractivo porque voy a sufrir las consecuencias y me van a tratar de violar. Entonces, afeando mi cuerpo, me hago todos estos tatuajes. Eso es algo bien objetivo. Pero también existe el tatuaje emocional, el tatuaje psicológico, que no es en el cuerpo, que es en el pensamiento. Y esos son también los jóvenes y las jóvenes que dicen soy fea, no siendo fea. Exacto. Estoy gorda, no siendo gorda, o comen de una manera exorbitante para engordar. Para darle validez a ese pensamiento Claro. que realmente lo está creando la persona, no está ahí. Claro, mi cabello es feísimo teniendo un cabello bonito. En fin, a todas estas cosas uno debe prestarle atención. Es importante, y este es un programa que tiene la finalidad de educar y de alertar. Es importante que usted se siente a mirar a su hijo y a su hija y ver qué está haciendo, Claro. que otros muchachos de su edad no lo hacen. Es importante que usted piense que la conducta de su hijo o de su hija no tiene que ver porque sea un niño malcriado o porque sea un niño desobediente o desafiante. No, puede ser que esa conducta esté respondiendo a un sentimiento interno que no ha expresado y que tenga mucho que ver con un abuso de cualquier tipo, no solamente sexual, de un abuso que se haya perpetuado en adolescente o en el muchacho. Es importante, Arisleidy, los síntomas, que lo hemos hablado mucho, pero hay dos síntomas que tú mencionas mucho, como la ansiedad y el miedo. Sí. ¿Cómo se manifiesta estos síntomas en aquellos niños o adolescentes que han sido abusados sexualmente? Mira, el miedo principalmente, los niños o adolescentes comienzan a desconfiar, porque lo primero que utiliza el agresor para abusar el nivel de confianza. Por eso los que más abusan son personas familiares o muy conocidas. Entonces, el niño o adolescente, como una medida defensiva, comienza a desconfiar de todo el mundo. Y esto hace que sienta miedo de cualquier persona con la que intente relacionarse o que en algún momento intente hasta tratarlo bien, que lo haga sentir especial. Este niño o niña ya va utilizando el miedo para alejarse y ensimismarse. Se recuerda de que el perpetrador Claro. utilizó las mismas. Hay una huella emocional más que todo de cómo el acercamiento y el crear un vínculo con el otro te puede dañar. Por eso ya una de las consecuencias a largo plazo de haber vivido abuso sexual y haber internalizado este miedo y esta desconfianza en el otro es que nunca puedo tener unas relaciones interpersonales de calidad.
porque nunca confío, porque permanece esa huella de miedo en mí y yo no voy a entregarme al otro. Y inmediatamente el otro me trata bien o me hace sentir especial, yo lo veo ya como una alarma, como un peligro, no lo veo como algo satisfactorio en mi vida. Ya esto es como un estrés postraumático. Claro, así mismo. Donde eso mismo hay un sensor que te dice que cuando el otro te está tratando bien, hay peligro. Entonces, aléjate. Ahí pueden venir también esas conductas, a veces esas conductas agresivas o negativistas, muy desafiantes, tienen que ver con que ese sensor se prendió y yo me tengo que defender. Porque muchas veces hay personas que cuando sienten miedo se aíslan, pero hay personas que cuando sienten miedo lo que hacen es defenderse. Sacan las garras, golpean, se ponen a la defensiva y eso es una reacción de impotencia y de miedo. ¿Cómo tratamos la hostilidad, la rabia y la agresividad que no sabemos de dónde viene? ¿Cómo es que las tratamos? Es como usted dice, los padres tienen que estar atentos a que ningún niño ni ningún adolescente tiene el deseo consciente de llevarse mal y de tener problemas por su conducta. Al contrario, todo niño y todo hijo e hija de alguien lo que quiere es cumplir y hacer feliz a sus padres o a las personas con las que tiene vínculo, a las personas que esperan algo de él y de ella. Cuando hay esta hostilidad excesiva, cuando hay este negativismo, cuando quiero culpar a alguien de todo lo que me pasa, yo tengo que investigar qué es lo que hay de fondo. No me puedo quedar en la hostilidad de hoy, no me puedo quedar en que ese hoy me habló mal, hoy me desobedeció, no me puedo quedar en hoy. Yo tengo que ver qué es lo que hay de fondo que está produciendo todo eso. Porque muchos chicos y chicas que han sido abusados cuando llegan a la adolescencia sienten una gran frustración con el mundo, incluyendo a sus padres, porque no encontraron a nadie que los defendiera en su momento, que se dieran cuenta, que estuvieran pendientes a las alarmas, principalmente aquellos que han callado mucho el secreto y que no se han atrevido a decirlo, culpan a los que estuvieron alrededor, padre, madre, abuelo, tía. Tú no te diste cuenta. Yo en un momento no quería irme para la casa de mi papá, de mi abuelo, de quien sea, y tú me mandaste. Y esa culpa la van a pagar con hostilidad hacia esas personas. Y puede ser hacia uno de los padres, puede Claro. ser hacia ambos, ¿verdad? Sí, así mismo. Puede ser en cualquiera. Cuando tú estás entrevistando una familia donde estás haciendo una investigación normal y mencionas la posibilidad de que el abuso sexual haya venido de un hermano o de una hermana, se te insultan. Sí. Se insultan de una vez. Eso jamás. ¿Cómo usted va a plantearme una cosa como esa? Sí. ¿Y con qué frecuencia se ve que haya sido precisamente un hermano o una hermana? Sí, mira, se ve con más frecuencia de lo que las personas entenderían. Las personas entenderían que esto es un caso de 1 millón. No es así. Muchas veces el incesto, lo primero que pasa con el abuso es que el niño o niña y el adolescente también puede inventar con quien está más cerca, con quien tiene la posibilidad, con quien pasa más tiempo. Y muchos de esos casos, lamentablemente, es el hermano o la hermana. Entonces, cuando ha habido ya situaciones familiares donde quizás los límites en general no se han manejado bien, son muy difusos, quizás vivimos en un ambiente hacinado, también con límites de estructuras que no nos ayudan. Estos son elementos familiares que van a facilitar de alguna manera cómo ocurre el abuso. Por eso hablábamos siempre de la importancia de la exploración familiar. Y el terapeuta que trabaja este caso tiene que estar preparado a que en muchas ocasiones la familia a quien va a agredir va a ser al terapeuta. Sí. Y que esto uno tiene que entender que no es personal, que es un proceso de negación, de que es muy difícil dar este tipo de noticias, ponderar para la familia, es difícil ponderar que esto sea una opción, que esto sea parte de lo que está pasando. Es decir, que tú, en vez de brindarle una solución, la solución lo que está es creando otro problema mayor. Entonces todo eso el profesional tiene que entenderlo, por eso tiene que estar especializado en el tema, Claro. porque ahí te va a tocar el trabajo con la familia fuerte. Y hasta que ese trabajo con la familia no esté encaminado, tú sabes que ese niño o niña, ese adolescente va a seguir en riesgo. Mira,
Hay una situación en esta época moderna, digamos así, que es lo que se hacía antes y lo que se hace hoy. Por ejemplo, anteriormente cuando los dos padres tenían que salir a trabajar, regularmente estaba la presencia de los abuelos, sí, que se hacían cargo de los nietos. Hoy en día eso se ve cada vez menos. Y los padres sí tienen que salir a trabajar con más frecuencia que antes. Y yo te pregunto, en el caso de que ambos padres tengan que salir a trabajar, no tengan la presencia de un abuelo ni de ningún familiar adulto responsable, ¿es conveniente que lo dejes al cuidado de sus hermanos? O, aparte de eso, ¿cuáles son la atención que los padres deben presentar, deben tener presente si este caso es el de ellos? Mira, lo principal es que en donde hay hijos e hijas, que hay diferencias de edades, definitivamente a veces cargamos al mayor con un sinnúmero de responsabilidades, porque la vida moderna no le permite a los padres y a las madres estar más presentes, sino que tienen que trabajar cada vez más tiempo fuera de la casa. Pero primero, no es legal que unos niños se queden cuidando a otros niños. Es lo primero. Debe haber una figura adulta que realmente supervise y sea quien plantee cuáles son los límites de la casa mientras papá y mamá no están, definitivamente. Y aún papá y mamá no estén, debe haber una supervisión constante de papá y mamá, aún estén fuera de la casa. Porque en un hogar donde los límites están claros, donde hay una rutina, un horario, donde hay reglas, aún papá y mamá estén en el trabajo, cuando llaman y preguntan qué están haciendo, es tal hora, y están las cosas organizadas, de que esta hora todos sabemos lo que cada quien tiene que hacer, es más fácil tener un control y también darnos cuenta de lo que puede estar pasando, de cuando algo se sale de lo que nosotros esperamos, de cuando algo está raro, de cuando algo, mientras más los límites claros yo más tengo, mientras más control yo tengo de mi casa, mientras más presente yo estoy, aunque no esté ahí, más fácil también yo voy a poder prevenir las situaciones peligrosas que pudieran estar pasando. Perfecto, vamos a ir a unos comerciales, Arisleidy, y volvemos de nuevo también con un tema súper importante. Ya hemos hablado de lo que hacemos con los niños, pero ¿qué hacemos con el agresor? Esto es sumamente importante. Nos vemos en breve. Disfruta de la emoción del Festival Presidente con Banreservas. Por cada 1,000 pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito Banreservas, participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el festival para ti y 3 amigos, con entradas Special Guest, kit promocional, alimentos, bebidas, transporte y estadía. Banreservas, banco oficial del Festival Presidente. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas.
Popular, a tu lado siempre. Estamos de vuelta de nuestra última fase comercial y queremos repetir que este programa Sondeo Emocional sale todos los miércoles de 1:30 a 2:30 de la tarde y puede ser visto por el canal 22 o 52 a las 12 de la noche. En caso de que no pueda verlo, puede también verlo, siempre lo va a poder ver en YouTube. Hablamos con la licenciada Arisleidy Sánchez Guzmán y habíamos hablado durante las 2 primeras partes del programa sobre el abuso infantil, las consecuencias, el manejo, en fin. Pero ahora yo te pregunto, Arisleidy, ¿qué vamos a hacer con los agresores? Agresores que, como decías anteriormente, la mayor parte del tiempo ni siquiera quieren aceptar su culpabilidad. ¿Cuál es el trabajo que con el agresor hay que hacer? Mira, con el agresor también hay que trabajar principalmente en la adolescencia, porque los agresores regularmente van a dar señales de temas sexuales inadecuados en su adolescencia. Entonces, yo he tenido la oportunidad, hay personas que no les gusta trabajar con esto, pero esa es la parte que tú puedes quizás reestructurar. Parte de lo que se trabaja con adolescentes es explicarle en ese proceso donde están qué fue lo que hicieron, con las palabras que hicieron, así que es un abuso, que fue un abusador, que utilizó una víctima, que manipuló, que estaba en una relación donde había abuso de poder, que se aprovechó del otro, y uno tiene que ir logrando que ese adolescente, en el caso de cuando son adolescentes, mire la grandeza del daño que ha provocado al otro. Y uno ahí va explorando el nivel quizá de conciencia, de arrepentimiento, de vergüenza, hasta se trabaja a veces el pedir perdón. Y esto es lo que te va dando señales de qué tanto se puede recuperar o no, o qué tanto esto sí puede crear una patología luego en esta misma dirección, ya sea de los impulsos sexuales o ya terminando en una parafilia como lo que es ser un pederasta. ¿Hay una verdadera recuperación en la mayoría de ellos o es un trabajo constante que hay que hacer por mucho tiempo? En los adultos se habla claro de que es una parafilia, es una perversión sexual, no es un trastorno mental. No tienen un problema de no saber lo que están haciendo. Simplemente sí se dejan llevar de manera consciente de sus impulsos. Saben lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. La recuperación ya cuando adulto es muy difícil. Y todavía aquellos que muestran quizá un mayor nivel de sensibilidad y sí algunos muestran hasta sufrimiento por padecer lo que padecen, tienen que estar en un trabajo constante y toda su vida en contra de esa situación. O sea que es algo serio, es algo serio. Ustedes lo han escuchado de boca de la licenciada Arisleidy Sánchez, quien es experta en el abuso infantil y que nos ha hablado con lujo de detalle de todo este proceso. Esto no ha quedado aquí, no hemos podido tocar todas las aristas de esta situación, pero hemos querido enfocarlo para que cada uno de ustedes se den cuenta que si tienen sospecha de que algo está ocurriendo en su casa con un menor o con un adolescente o con cualquiera, o saben que ha ocurrido, hay que denunciarlo, hay que ir al profesional, porque esta persona, de no tomarse medidas contra ella, va a seguir haciéndole daños a otros niños, a otros adolescentes y a cualquier persona de la cual él pueda abusar sexualmente. Gracias, Arisleidy. Esperamos, como siempre, que podamos tenerte con otro tema interesante. Y a ustedes, queridos amigos, decimos, como dice Luis Encarnación, nos vamos, pero nos vemos. Muchas gracias.